Primera de Pedro capítulo 5 versículos 6 al 11, hermanos. Sigamos predicando el evangelio, sigamos perseverando en la oración, sigamos orando los unos por los otros, sigamos, hermanos, perseverando, que Dios tiene todo en sus manos, y sigamos sirviéndole con todo nuestro amor. Las últimas semanas hemos estado hablando de la humildad. Hablamos de los que son ancianos en la iglesia, y no precisamente ancianos porque tienen mucha edad, sino por la experiencia, y aquellos que son jóvenes, no porque sean muy pequeños de edad, sino sencillamente porque son novatos, y que tanto como el que instruye, el que lidera, el que enseña, debe de hacerlo con humildad, también el que recibe la enseñanza debe de recibirla con humildad, y que la humildad es parte del carácter cristiano, y que sin humildad sencillamente no podemos ser agradables ante los ojos de Dios. Y Cristo enseñó bastante sobre la humildad, y los apóstoles y las cartas y la doctrina y la teología bíblica enseña bastante sobre este tema de la humildad, hermanos. Así que todavía no terminamos con el tema, porque el versículo 6, que le da continuidad a lo que estuvimos hablando, dice ahora: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ahora, yo quería leer más, pero cuando estuve estudiando este versículo ya me quedé ahí, hermanos. O ya no podré. Nomás para informarle, en Primera de Pedro llevamos 45 exposiciones, hermanos. Yo quería haber terminado ya hace unas semanas atrás, y ya casi estamos en el último capítulo, y todavía no puedo terminarlo, pero aprendemos, ¿verdad que sí? Entonces no nos vamos a apresurar, vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Otra vez vuelve a repetirnos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primeramente hablamos de ser humildes ante nuestros hermanos. Si somos los que aprendemos, aprendemos con humildad. Si somos los que enseñamos, enseñamos con humildad. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios, hermanos. Siempre todo con humildad. Pero ahora nos está diciendo que aparte de ser humildes los unos para con los otros, dice: debemos humillarnos ante la poderosa mano del Dios al cual servimos. Y si hay alguien ante el cual hay que inclinarse, hay que humillarse, eso es delante de Dios, hermanos. Amén, santos. Entonces, humildad ante los hombres como líderes y servidores, pero ahora humildad delante de Dios, hermanos. De eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque si te humillas delante de Dios, Dios te va a exaltar en el tiempo, en su tiempo, hermanos. Ahora bien, esta cuestión de la humildad, pues siempre ha estado muy presente en la doctrina, en la enseñanza, y la razón de ello es porque el evangelio, la palabra de Dios, siempre va a trabajar con el ego del hombre, del ser humano, siempre, hermano. Y es porque nosotros por naturaleza somos egoístas, arrogantes, egocéntricos. Esa es nuestra naturaleza pecaminosa caída, hermano, que está en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos. Y aun cuando hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús y hemos, hermano, dejado atrás muchos pecados, quedan en nosotros rasgos de egocentrismo. Nos queda en nosotros todavía momentos en los cuales nos exaltamos, nos glorificamos a nosotros mismos. Queremos buscar el aplauso, el reconocimiento. Nos gusta, hermanos, que la gente nos admire, nos vea, ser sobresalientes, hermanos. Y eso hace que nuestro ego se exalte grandemente. Y si hay algo que el creyente debe de mantener, es precisamente eso, su humildad. Amén, amados. Sí, entonces el Señor Jesús les enseñó a los discípulos sobre el tema, porque los discípulos tenían ese problema, el problema de ser muy egocéntricos, muy arrogantes, muy prepotentes. Si lees la Biblia los vas a encontrar ahí. No son los mismos en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos encontramos hombres muy prudentes, muy sumisos, muy humildes, muy sencillos, muy diferente. Por ejemplo, Pedro era muy arrogante, muy entrometido, muy peleonero, muy tosco, ofensivo,
Cristo lo tuvo que reprender varias ocasiones, pero después de ser lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, hermano, Pedro fue transformado completamente. Aquella arrogancia dejó de estar en él. Ahora se convirtió en un hombre sencillo, humilde, sumiso, un gran obrero del Señor, hermanos. Amén. Entonces el Espíritu Santo hace esto. Y el Señor Jesús varias ocasiones les enseñó sobre el tema. Vamos a tomar una parte de ello, ¿no? Mateo 18, versículo 1 al 5. Voy rápido porque hay mucho que hablar, hermanos. Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Siempre preocupados por quién tenía el hueso más grande, siempre preocupados por quién iba a ser el jefe, siempre preocupados por cuando se fuera Cristo Jesús, quién es el que iba a mandar. Aló, ¿verdad? Pero eso no se parece nada a usted, digan amén. Siempre preocupados por esto. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños. ¿Qué hay en un niño? Inocencia, sencillez. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13 que el amor todo lo cree. ¿Usted sabe por qué los primeros años de vida de una criatura son tan importantes? Porque es una esponja que absorbe. Y si al niño se le dice algo, el niño lo cree, aunque no sea cierto. ¿Me están escuchando? Si al niño le dices: esta carpeta es verde, aunque sea guinda o roja, el niño va a crecer creyendo que es verde, porque así fue enseñado. Ahora, la Biblia nos enseña en momentos en que hay que ser como niños. En otros momentos nos dice: ahora sean astutos, ahora sean adultos, ahora sean maduros. ¿Por qué, hermano? Porque lo que la Biblia nos enseña es que hay ocasiones en las cuales nuestro comportamiento tiene que ser con sencillez, tiene que ser con inocencia, pero siempre con la inteligencia, la sabiduría y la astucia de Dios para poder tomar decisiones correctas y hablar la palabra correcta. ¿Me están siguiendo, amados? Entonces no confunda, hermanos, porque hay gente que se comporta como niño siempre cuando debería ser un adulto ya. ¿Aló? Ya no, está bueno. Está bien. Entonces, cuando el Señor Jesús les está diciendo, les está hablando precisamente en esos momentos cuando todos quieren exaltarse, cuando todos quieren ser los primeros en las filas, y el Señor le está diciendo: tienes que volverte a ser como un niño. No entraré, si no lo haces, no vas a entrar en el reino de los cielos. Versículo 4. Así que cualquiera, ¿qué dice su Biblia? Que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Algo interesante de Cristo Jesús, hermano, que Cristo Jesús siempre enseñó de una manera muy diferente a como el mundo interpreta las cosas, hermano. En el mundo te dicen: no te dejes. Si alguien te pega, devuélvelo. Si te habla de una forma de cómo debes de defenderte y hacerte valer por ti mismo. En el contexto evangélico, en el carácter de Cristo, Cristo nos enseña de una manera diferente. Nos enseña a amar al enemigo cuando allá te dicen: si tienes enemigo, vuélvete enemigo de él. Y así sucesivamente, siempre lo contrario, hermano, siempre lo contrario. En este caso, dice que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cómo vamos a poner una persona no capaz, no inteligente, no habilidosa como líder? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo no contrasta con una lógica humana lo que Cristo enseña? Es algo tremendo. Dice, imagínense el pensamiento de los discípulos. El Señor Jesús está diciendo que va a haber un niño como líder, como mayor, como el
El director de la orquesta es un novato, es un incompetente, es una persona que no sabe, porque regularmente esa es la posición que tenemos. ¿Qué es lo que nos hace arrogantes? Nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestras habilidades. Cuando menos dependes de Dios es cuando más arrogante te vuelves. Ahora, aquí viene, esto es importante. Sin embargo, cuando, hermano, no sabes hacerlo, es cuando toda tu dependencia se deposita en las manos del Señor. Precisamente porque no puedo, porque nada sé, porque no soy nada. Y entonces Dios, el poder de Dios, se glorifica en las personas. Porque no es que tu inteligencia sea inválida, no. Ni tus habilidades, no. Pero nunca serás capaz de poder resolver lo que Dios puede resolver. Y si hay algo que Dios quiere, es que tú seas un instrumento de Dios, usado por Él, hermano. Pero a veces le estorbamos a Dios cuando nosotros imponemos, interpretamos, hacemos las cosas a nuestra manera. ¿Por qué? Porque yo sé hacerlo. Por eso el Señor dice, no, es que el más grande en el reino de los cielos es como un niño, el inocente, el que no sabe, el que no puede, el que no tiene. Uy, ya no les gustó. Está bien. Es que, pues, yo estoy tan orgulloso de ser tan humilde. ¿Eh? Así es el pensamiento de mucha gente, hermano. Santo Dios. Miren, dice la palabra: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora, ¿por qué dice humillados bajo la poderosa mano de Dios? Porque la poderosa mano de Dios en un corazón humilde y sencillo hace dos cosas. Dos cosas. Una, disciplina. Dos, defiende. Ponga eso en su mente, ¿eh? Cuando usted se humilla delante del Señor, cuando usted dobla rodilla. Un día estaba escuchando una discusión sobre si la oración se debe hacer de pie o de rodillas, porque usted no encuentra mucho la rodilla en la Biblia. ¿No se ha dado cuenta de eso? Pero ¿por qué oramos de rodillas? Porque inclinarse delante del Señor es humillarse ante Él. Solamente por eso. Y porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Y seríamos incapaces de estar de pie delante de un Dios tan grande y tan poderoso. ¿Me están comprendiendo, hermanos? ¿Sí? Entonces, cuando nos humillamos, la poderosa mano de Dios se manifiesta en nosotros de dos maneras. Uno, nos disciplina, porque todos necesitamos corrección, instrucción, enseñanza. Todos necesitamos ser disciplinados, y para que Dios trate con nosotros, primeramente hay que bajar el ego, porque el ego es el que impide recibir corrección o instrucción. Cuando tú corriges al niño y el niño se enoja contigo, ¿qué es lo que está pasando? El niño está imponiendo su carácter por encima de una autoridad que eres tú. ¿Aló? ¿Sí? ¿Y qué pasa entonces? Entonces hay un caos. ¿Por qué? Porque tú tienes la experiencia y sabes que lo que está haciendo es incorrecto y va a terminar con problemas. Entonces no se trata de maltrato, no se trata de abuso, sino se trata de enseñanza e instrucción. Y el Dios que tenemos es nuestro Padre Celestial, y como a hijos nos corrige y nos disciplina. Entonces la idea de la humildad es el sometimiento que nosotros tenemos, y vamos delante de Dios, nos inclinamos, reconocemos su gloria, su poder, su autoridad sobre nosotros, y Él comienza a hacer las correcciones, las reprensiones, y a veces de tiempo en tiempo cuando nos portamos mal. Digan amén. Así que, hermano, usted no quiera corregir a otros hermanos, déjelos, que Dios se encarga.
Y Dios sabe hacerlo. Y ya se lo he dicho en otras ocasiones, se lo vuelvo a repetir hoy, hermano. Mire, mejor es que lo reprenda el pastor. Yo sé lo que le digo. Porque lo único que va a escuchar de mí es una reprendida, una reprenda nada más y ya. Pero si usted me dice a mí, no, que el pastor no me diga nada, que me lo diga Dios, ándele pues, que se lo diga Dios. Que Dios, créame. Bueno, mejor no me crea nada, créale a Él. ¿Me están entendiendo, santo? Disciplina. Pero la segunda parte es muy interesante, porque la primera es disciplina, la segunda, la mano de Dios nos defiende. ¿Por qué el Señor Jesús dijo esto? Bueno, si te golpea la mejilla, pues pon la otra. O sea, en una lógica humana eso es incorrecto, eso es ser tonto. Estamos hablando de la lógica humana, la lógica de allá afuera, mundana. Ahora, te conviertes al evangelio y tú eras bien bravo. Tú, hermana, te desgreñabas con quien quiera y donde sea. ¿Te recuerdas, damita? Y había varones también bien bravos. Pero cuando vienen a Cristo Jesús, de leones pasan a corderos. ¿Verdad que sí? Sí, Dios les baja. Ahora, el enemigo te comienza a provocar porque sabe de dónde Dios te sacó, ¿no? Y te vuelve a querer contaminar con las mismas intenciones que tenías antes. Y tú te aguantas. Ahora, el punto aquí es que el Señor Jesús te dice, bueno, te dan la mejilla, pon la otra. Y tú dices, hijo, ¿se vale de veras? ¿Se puede? Lo que yo he encontrado dentro de todos estos versículos es que la cuestión de poner la segunda mejilla no es para que te dejes pegar, sino para probar que tú confías y dependes de Dios. Y que tú no te vas a rebajar a ningún pleito mundano, ni vas a entrar en pleitos de comadres, para que me entiendas. Te voy a decir por qué. Porque el primer golpe Dios lo permite, el segundo no. Pero si te defiendes, Dios quita su mano. Lo que Dios está esperando es que quites tu mano mugrosa porque estorba. ¿Me estás escuchando? Sí. Es que nosotros, cuando nos provocan, nos encuentran, se nos sube el apellido. ¿Te acuerdas que eres de Chihuahua? ¿Ya? ¿Te acuerdas de dónde saliste? Y te vuelve otra vez el orangután que traes adentro. Ahora, ahí es donde tienes que mostrar el dominio propio. Ahí es donde la humildad tiene que revestirte una vez más. Y a veces no estamos hablando de golpes físicos, pero más que el golpe físico, la palabra golpea más. ¿Usted de acuerdo conmigo, verdad que sí? Que a veces las provocaciones vienen más de las ofensas de los labios, que son como golpes de espada, dice la Escritura, y que hieren. Y que Dios te dice, muérdete la lengua, cállate. Y tú te dan ganas de decirle hasta de qué se va a morir. Y los hijos de Dios no responden. ¿Verdad que usted no responde, hermano? Pues la tuya. No, santo. Porque cuando dejas que Dios se encargue, ese es el punto. Dejar que Dios se encargue. Eres hijo de Dios, comprado con la sangre del Cordero. Tú tienes un valor incalculable para el corazón de Dios, hermano. Por lo tanto, Dios cuida de sus hijos. Hermano, trate de quitarle un cachorrito a una leona. Vas a terminar siendo el desayuno de todos los leoncitos. Sí. El que se mete contigo, se mete con Dios. Pero Dios no va a hacer nada hasta ver que estás revestido de humildad y que vas a dejar que Él obre
y que Él haga. Entonces, ¿qué dice la palabra? No os venguéis por vosotros mismos, déjenselo a Dios. Entonces, si alguien te ofendió, si alguien te provocó, si alguien te maldijo, si alguien te hizo algún mal, déjalo. ¿Aló? Mire, no quería entrar ahí, pero porque ya se me fue el tiempo. Pero cuando usted ha sentido coraje contra alguien, o ha sentido ira, o se ha sentido herido por algo que alguien le dijo, ¿cómo vive su vida? La vive con amargura. Porque dentro de su mente y de su corazón siempre está maquinando esa herida que usted trae, y cómo puede vengarse, y cómo puede provocarle algo y aquella persona que tanto daño le hizo. Bueno, esa no es vida. Y hay gente que pasan 15, 20, 30 años y todavía se acuerdan de algo que les pasó. Ahora, lo peor de todo esto, pues se siente como regaño, ¿verdad? Aguánteme. Lo peor de todo es que después de tantos años y de tanto sufrir, de tanto insomnio y de tanta amargura y tanto dolor que tuviste, al fin te atreviste a confrontar a esa persona y a decirle te perdono. Y la otra persona te dice, ¿y de qué? Mientras tú estabas sufriendo por tantos años, aquel ni cuenta se dio. Ve, hermano, Dios no se equivoca. Sea humilde, sea sencillo, vístase de humildad. Bájele, cállese, déjelo. No se preocupe, que Dios sabe hacer las cosas. Él es perfecto en todos sus caminos. Y una cosa es que Dios te ha amado siempre y siempre será su hijo, hermano. Entonces, pues no te levantes en enojo, porque Él te defiende. Entonces, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esta palabra exaltar es maravillosa, hermano, es maravillosa. Esta palabra exaltar significa elevarse, significa un avivamiento espiritual. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando alguien te hace un mal y tú aprendes, hermano, a revestirte de la gloria y la presencia de Dios, aún tienes que revertiste eso del sacrificio de Jesucristo, porque con Cristo estás juntamente ¿qué? Y ya no vives tú más, mas Cristo vive en ti. Entonces, amado del Señor, en su tiempo va a llegar tu resurrección. A su tiempo serás exaltado, levantado. El que se humilla será exaltado, dice la Escritura. ¿Me estás escuchando? Entonces, ahora algo maravilloso en lo que hace Dios cuando Dios se exalta. Cuando Dios se exalta, hermanos, Dios te pone en un lugar y en una forma en donde nadie te puede tocar. ¿Se acuerda Romanos cuando habla de la venganza, dice, no os venguéis antes al que te hace mal hacerle bien, porque ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza? Hay algo tremendo en esto, hermano. Escúchelo, escúchelo. Si usted aprende a tener el carácter de Cristo, a humillarse, a no responder, a quitar la agresividad, a ser humilde, a esperar en el Señor, a confiar en Él, a amar a los enemigos, a no responder a las agresiones de ningún tipo, llegará el tiempo cuando el Señor va a honrar esa fe que tú tienes y va a honrar tu carácter y te va a exaltar. Y cuando te exalta, entonces sí les vas a sacar coraje. Pero eso ya viene de Dios, no de ti. Mire,
Lo voy a llevar más profundo aquí, ¿eh? No quería, pero lo voy a llevar más profundo aquí. ¿Se acuerda de Saúl? No su primo, Saúl el de la Biblia. ¿Usted se acuerda de él? Saúl no siempre fue malo, hermano. Cuando él fue presentado como rey, dice que hubo gente que lo despreció, pero dice que él no lo tuvo en cuenta. Después tuvo gente que se soblevó contra él, se rebeló, pero Dios ya lo había dedicado, Dios ya le había puesto sus ojos sobre él. Y Saúl fue exaltado para ser rey. Después de que Dios se glorifica en su vida y vence una batalla, Samuel, el profeta Samuel, el que lo dedicó, el hombre de Dios, el ungido de Jehová, le dice a Saúl: Saúl, los que se levantaron contra ti ahora tienen que morir. Y allá aparece una escritura, hermanos, maravillosa, de un hombre que terminó mal, pero que no siempre fue malo, fue bueno, porque le dice a Samuel: Samuel, hoy fue un día de victoria, nadie tiene que morir. El hombre perdonó a sus ofensores. Él pudo haber dicho: sí, matémosle. Ahora, qué tremendo cuando tú te humillas, eres golpeado, eres maltratado, esperas en el Señor, confías en Él, Dios te exalta. Y cuando Dios te exalta, ahora es tiempo en que tú puedes decir: ahora sí, el que me la hizo me la paga. Pero en vez de tomar esa actitud, sigues con el carácter de Cristo aún en la exaltación. Sigues revestido de humildad y de sencillez. Y aún aquel que te hizo daño, tú le dices, le extiendes la mano y le dices: acompáñame a la gloria donde Dios me tiene. Porque fuimos enemigos, pero nadie tiene que morir hoy, porque Dios ha concedido la victoria. Porque al último lo que Dios quiere es el bienestar de todas las personas que han creído en Él. ¿Me estás? Entonces, aun cuando Dios te exalte, sigues todavía con esa sencillez. Y tú no quieres el mal para aquellos que te hicieron mal. Antes bien, el Señor Jesús en la cruz del Calvario, ¿cuál fue la exclamación? Perdónales. Perdónales. Tremendo, hermano. Porque una vez que el carácter de Cristo se apodera de ti, que eres lleno del Espíritu Santo, ya no puedes volver a ser aquella persona, hermano. Ya en ti ya no hay una migaja de venganza, ni de amargura, ni de odio. Y eres fácil para perdonar. Fácil. Fácil. Se te olvidan las ofensas con tanta rapidez. Porque esa es la investidura de la humildad que Dios da a su pueblo. ¿Me deja o ya nos vamos? ¿Tienen hambre? ¿Ya cenaron? Esta historia está, pero la voy a hacer en 5 minutos para no retener. Ya sabe que yo soy muy puntual, ¿no? Pero si hay alguien que se admira mucho en texto en cuanto al Espíritu Santo, es a Lucas. Lucas tiene un lente para el Espíritu Santo porque él escribe el Evangelio de Lucas y luego escribe el libro de los Hechos. Ahora, el Espíritu Santo, usted lo comienza viéndolo manifestándose desde el principio del Evangelio de Lucas hasta el último capítulo de los libros de los Hechos, obviamente, hermanos. Es una enciclopedia en 2 tomos, para que me entienda. Lucas y los Hechos. Ahora, allí usted encuentra la historia de Elizabeth y de, ¿cómo se llamaba el esposo de Elizabeth? Zacarías. Zacarías era ¿qué? Sacerdote. Por suerte le tocó
ir a ministrar con incienso en el templo. Y cuando ya está en el templo, se le aparece el ángel Gabriel, ¿correcto? Corríjame, los que leen la Biblia, los que no, duérmanse un rato, ahorita los despierto. Cuando se le aparece el ángel, le dice: vas a ser papá, pero ya Zacarías estaba pasadito ya, o sea, ya estaba mayorcito, y Elizabeth también, y le pasó lo que a Abraham y a Sara, ya, pues ya nada de nada, pues, ¿ok? Ahora, él comienza a decirle: bueno, es que estamos viejos, bla, 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 y lo reprende el ángel, y le dice: quedarás mudo. Cuando sale mudo, sale lleno de la gloria de Dios, pero sin poder decir nada. ¿Se recuerdan? A los días se fueron de por ahí, hicieron lo que tenían que hacer, ¿verdad? Y la gloria de Dios cayó, y usted me entiende, ¿verdad? Y Elizabeth queda encinta. Qué lindo, hermoso ese punto, hermanos. Ahora, vamos a leer la escritura. Vaya conmigo, Lucas 1, 39 al 56. Elizabeth ya está encinta, María también por el Espíritu Santo. María era sobrina de Elizabeth, ¿correcto? Corríjame. Sí, ok. Versículo 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, versículo 40, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Sí lo está leyendo, hermanos? ¿Y qué dice su Biblia ahí? Y Elizabeth fue llena. O imagínense, hermano, culto pentecostal ahí, aleluya, qué lindo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Mire, hermanos, la hermosura de esa, la belleza de esa escena, hermanos, tan linda. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado, ¿qué dice su Biblia? La bajeza. Fíjese, la humildad. La humildad. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció ¿a quiénes? En el pensamiento de sus, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los hambrientos, colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Yo sé que venimos de un contexto donde a María la divinizamos y la ponemos como diosa, pero lea el texto. Humilde sierva, sumisa, y ella entendió que hay una exaltación, que cuando permites que Dios te exalte. Ahora, volviendo a Zacarías y a Elizabeth, hermanos, si sigues leyendo el texto, vas a encontrar un tiempo de gozo, de alegría, de bendiciones, de tantas experiencias maravillosas. Pero hay algo que también dice el texto, que Elizabeth y Zacarías era gente que amaban, servían al Señor, que eran fieles, que estaban entregados en completa, total
corazón a los pies del Señor en servicio, hermanos. Ahora, Zacarías, hermanos, y Elizabeth, sumisos al servicio del Señor, dice el texto, pero no tenían hijos. Se consideraba a una persona, a una mujer que no tenía hijos, como una persona que tenía una maldición. Así era la cultura de su tiempo, hermanos. La que no tenía, por ejemplo, Anita, consideraba una maldición. Y se consideraba que esa maldición provenía de Dios. Y que cuando venía de Dios era porque se estaba pagando algo que se hacía o se heredaba de los padres. Ahora, a pesar de que en su pensamiento, en el contexto cultural, posiblemente tachados de que cargaban con una maldición, no dejaban de servir al Señor. Lleves eso en su corazón, porque entonces entenderás que a pesar de que las cosas no sean favorables o estés pasando por algún mal, a Dios se le sirve de todas maneras y se humilla uno delante del Señor, y a su tiempo será exaltado. Porque entonces Zacarías fue exaltado, hermanos, y Elizabeth fue exaltada, porque llegó la bendición. Y cuando nació la criatura, el día que nació, ¿cómo le vamos a poner? Zacarías, dijeron todos. Y le volvió la voz a Zacarías, hermano. Y dice la escritura que fue lleno del Espíritu Santo y dijo: no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. ¿Y quién fue Juan? Jesucristo mismo dijo: no hay hombre más grande nacido de mujer que este. Por eso ese niño brincó desde el vientre de su madre cuando oyó la voz de aquella mujer que cargaba al Cristo de la gloria. Humildad, humildad. Gente revestida de humildad que después fue exaltada. Hermano, serás exaltado. Yo sé que a veces esto se tarda, porque estos dos, Zacarías y Elizabeth, eran viejos, ancianos, y pensaron que morirían con esa maldición. Pero no fue así, había un propósito, un programa de Dios, hermano. Nada sucede sin que la mano de Dios intervenga en nuestras vidas. Por lo tanto, santos, deja que Dios te exalte. Lo va a hacer. Amén. Mantenga el bajo perfil. Sí, míguese siempre delante del Señor. Todos los días a la presencia del Señor de rodillas. Siempre a la alabanza, a la adoración, siempre a exaltarle, siempre a reconocer su nombre. Termino con esto. ¿Por qué no pecamos? No pecamos por una simple y sencilla razón: porque amamos a Dios, hermano. Por eso. Porque el día que el pecado se presenta a las puertas de tu vida, ese día te entra un temor y un miedo profundo. Y dices: ¿cómo le puedo fallar a aquel que está en los cielos, que todo lo ve, del cual no me puedo esconder? ¿Y qué haces? Te vas a las rodillas y le das la gloria al que vive y reina para siempre, y le glorificas y le honras, hermano. Humíllate debajo de la mano poderosa de Dios y Dios te exaltará. Ese es el mensaje que llevas hoy. Pónganse de pie.